A los 16 años, su padre fue asesinado durante una rebelión armada y tuvo que ponerse a trabajar de vendedora en una tienda de ropa para no morirse de hambre. A los 19 años era la actriz latinoamericana más deseada de Hollywood, filmando junto a los hombres más poderosos del cine mundial. A los 36 años, embarazada y abandonada por todos los que había amado, preparó una cena de despedida, llenó su habitación de flores y velas encendidas, se puso su mejor pijama de seda azul plúmbago y se tomó hasta el último de los 75 barbitúricos que tenía en el frasco. Y mientras el mundo lloraba su muerte, un escritor oportunista llamado Kenneth Anger inventó una mentira tan asquerosa, tan racista, tan calculadamente cruel, que durante décadas esa mentira enterró a la mujer real bajo una carcajada de burla internacional. Su nombre era María Guadalupe Villalobos Vélez. El mundo la conoció como Lupe Vélez, la dinamita mexicana. Y lo que Hollywood le hizo, lo que los hombres que amó le hicieron, y lo que un libro publicado 15 años después de su muerte le hizo a su memoria, es una historia que México nunca escuchó completa. Esta es la investigación que la industria del entretenimiento enterró durante 80 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre Lupe Vélez. Primero, la verdad detrás del escándalo más famoso de su muerte. Lo que realmente encontraron en esa habitación de Beverly Hills el 14 de diciembre de 1944. El nombre del hombre que inventó la versión falsa. Y por qué esa mentira específica fue elegida para destruir su memoria. Segundo, el patrón que se repite en cada hombre que pasó por su vida. Cada uno de ellos la amó, la usó, y cuando ya no le servía, la abandonó. Y la industria que los protegió a todos ellos mientras a ella la reducía a un apodo de condimento picante. Tercero, las 2 cartas que Lupe dejó antes de morir. Lo que dicen exactamente. Y lo que revelan sobre quién era el verdadero padre de su bebé. Una verdad que su propia madre gritó en entrevistas públicas y que la prensa de Hollywood decidió ignorar por razones muy concretas. Y cuarto, la conexión que nadie ha trazado con suficiente claridad entre la vida de Lupe Vélez y el estereotipo de mujer latina que Hollywood exportó al mundo entero durante los siguientes 80 años. Porque lo que le hicieron a ella no terminó con su muerte. No terminó con el libro de Anger. No terminó con Los Simpsons, ni con Frasier, ni con Andy Warhol. Está activo todavía. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué la historia de Lupe Vélez no es solo la historia de una actriz mexicana del siglo XX. Es la historia de un sistema que sigue funcionando igual. Pero antes de hablar del 14 de diciembre de 1944, necesitas entender cómo llegó una niña de San Luis Potosí a convertirse en la primera latina que Hollywood tuvo que tomar en serio. Y eso empieza mucho antes de Hollywood. San Luis Potosí, México, 18 de julio de 1908. María Guadalupe Villalobos Vélez nació en una familia que en ese momento era de las más prominentes de la ciudad. Su padre, Jacobo Villalobos Reyes, era general del ejército mexicano. Su madre, Josefina Vélez, era soprano de formación clásica. La mayor de 5 hermanos, Mercedes, Guadalupe, Josefina, Reina y Emigdio. Imagina eso. Una niña que crece entre el uniforme militar de su padre y la voz de ópera de su madre. 2 mundos que no deberían encajar y que en Lupe se fusionaron en algo que Hollywood no había visto antes. Una mujer con disciplina de soldado y el fuego interior de una cantante que no tiene nada que perder. Desde pequeña, Guadalupe era demasiado activa, demasiado ruidosa, demasiado presente. En la escuela tenía calificaciones bajas y problemas para llevarse bien con sus compañeras de clase. Sus padres lo atribuyeron a falta de estructura y tomaron la decisión que tomaban las familias de clase media en México cuando tenían una hija que no encajaba en el molde esperado. La mandaron lejos. A los 13 años, en 1921, Guadalupe fue enviada al convento de Nuestra Señora del Lago, en San Antonio,
Texas. Un internado de monjas católicas al otro lado de la frontera. Hay algo que vale la pena señalar sobre ese año, 1921. México llevaba apenas una década tratando de reconstruirse después de la Revolución, que había comenzado en 1910 y cuyas últimas chispas serían activas en algunas regiones. Las familias de clase media que habían sobrevivido la Revolución con algo de patrimonio intacto estaban comprensiblemente ansiosas por preservar lo que tenían. Y una de las maneras de preservarlo era asegurarse de que las hijas se casaran bien, que no crearan escándalos, que contribuyeran a la estabilidad social que todos necesitaban. Lupe, a los 13 años, era exactamente el tipo de hija que podía deshacer esa estabilidad con su sola presencia en un cuarto. El convento de Nuestra Señora del Lago no era una prisión. Era un colegio respetado que formaba a las hijas de las familias buenas de México. La decisión de enviar a Lupe ahí no fue una crueldad. Fue una solución práctica a un problema que la familia no sabía cómo manejar de otra manera. Y funcionó, solo que de la manera opuesta a la que la familia esperaba. En San Antonio, en el convento, Lupe aprendió inglés, aprendió francés, aprendió a moverse en un mundo que no era el suyo, a entender las reglas de ese mundo y a funcionar en él. Aprendió, tal vez sin darse cuenta, que los límites son convenciones sociales y que las convenciones sociales pueden cruzarse. Cuando regresó de San Antonio, Guadalupe Villalobos Vélez ya no era la niña que se había ido. Era algo que su familia no tenía categoría para describir. Una joven de 16 años que hablaba 2 idiomas, que había vivido en los Estados Unidos y que no tenía ninguna intención de quedarse en San Luis Potosí esperando un marido adecuado. No quería ser doméstica, no quería ser recatada. Quería algo más grande que San Luis Potosí, más grande que México, más grande que cualquier cosa que su familia pudiera imaginar para ella. Pero ese querer más grande iba a costarle un precio antes de darle nada. Porque Guadalupe tenía 16 años, era 1924, y la Revolución Mexicana había dejado fracturas en el país que tardaban décadas en sanar. El general Jacobo Villalobos Reyes, el padre que daba estabilidad a la familia, fue asesinado durante una rebelión armada. Sin fecha exacta documentada, sin nombres de los responsables que hayan quedado en el registro histórico. Solo la muerte, solo la ausencia. La familia que era prominente dejó de serlo de un día para el otro. Josefina Vélez, la madre soprano, tuvo que reorganizar su vida entera y hacerlo rápido. Y Guadalupe, la mayor de las hijas, la que ya hablaba inglés y francés y había vivido en Texas, tuvo que regresar de San Antonio y trabajar. Trabajó como vendedora en una tienda de ropa de la Ciudad de México. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo. Los biógrafos no coinciden en las fechas precisas de ese periodo. Lo que sí se sabe es que fue suficiente tiempo para que Lupe entendiera con claridad lo que significaba no tener dinero, lo que significaba depender de un trabajo que no tenía nada que ver con lo que uno podía hacer, lo que significaba ver a su madre preocupada por el siguiente mes. Ese conocimiento no la abandonó nunca. Lupe Vélez, en los mejores años de su carrera, fue conocida por su generosidad, por tener la mesa abierta, por mandar dinero a su familia puntualmente cada mes durante 20 años, por invitar a braceros a cenar en su mansión de Beverly Hills, por no olvidar nunca de dónde venía. Hay una línea directa entre la muchacha que dobló ropa en una tienda de la Ciudad de México para que su familia pudiera comer y la estrella que 16 años después organizó una cena de mole y tamales para los trabajadores mexicanos de Los Ángeles 2 días antes de morir. La misma persona, el mismo núcleo, lo que Hollywood nunca entendió y nunca pudo quitarle. Guarda ese detalle, porque vuelve al final. La primera actriz latinoamericana en conquistar Hollywood, la mujer que décadas después de Daily Mail de Londres llamaría una de las 100 mujeres más importantes del entretenimiento del siglo XX, dobló ropa y cobró en una caja registradora durante los años más difíciles de su adolescencia. No había red de seguridad, no había nadie que la fuera a rescatar, no había plan B elaborado por alguien con más poder que ella. Solo había que hacerlo.
y Lupe lo hizo. Su madre, que conocía el mundo del espectáculo porque ella misma lo había habitado como soprano, la llevó a hacer pruebas de aptitud con María Conesa, la actriz y vedette más reconocida del teatro mexicano de la época, conocida como la Gatita Blanca. La audición salió bien. En 1925, a los 17 años, Lupe consiguió un papel en el espectáculo del Bataclan, el teatro de revista más importante de la Ciudad de México. El teatro de revista era el equivalente de los años 20 a lo que hoy sería una combinación de show de variedades, stand-up comedy y musical de Broadway. Era irreverente, popular, contemporáneo. El lugar donde el talento se medía en vivo, frente a un público que había pagado su boleto y tenía criterio para juzgar. Sin red, sin segunda toma, sin posibilidad de editar lo que salía mal. Y era exactamente el escenario donde el talento de Lupe encajaba como si hubiera sido diseñado para ese espacio concreto. Bailaba, actuaba, imitaba a otras figuras del espectáculo con una precisión que hacía reír al público y enfurecer a los imitados. Sus imitaciones de otras actrices eran tan exactas y tan despiadadas que algunas de sus víctimas llegaron a protestar públicamente. A Lupe no le importaba. El público reía. Eso era lo que contaba. Una noche en el Teatro Lírico, documentada en los archivos de El Universal, Lupe se presentó y el público no quería que se bajara del escenario. Tenía 17 años. Ya era una fuerza que no se podía ignorar. En 1924, un año antes del Bataclan, había empezado como bailarina en el Teatro Principal de la Ciudad de México. Aplausos, silbidos, la atención de multitudes que desde niña parecía buscar instintivamente. La atención de los escenarios era lo más parecido a un hogar que había encontrado desde la muerte de su padre. Pero también había otra cosa que buscaba, más difícil de articular. Quería ser vista como alguien completo, no como el condimento del plato de otro, como el plato principal. Hollywood, en teoría, podía darle eso. En 1927, a los 19 años, María Guadalupe Villalobos Vélez llegó a Los Ángeles, California. Llegó sin agente, sin marido que la patrocinara, sin parientes en la industria, sin el tipo de apellido que abriera puertas en los estudios de la costa oeste. Tenía talento, un inglés fluido que pocos esperaban de ella, y una personalidad que llenaba cualquier cuarto antes de que ella cruzara la puerta. Hay distintas versiones de cómo exactamente se abrió camino en los primeros meses. Todas coinciden en que empezó trabajando para el famoso productor Hal Roach, que la contrató para cortometrajes cómicos. Apareció en varios cortos junto a Laurel y Hardy, el dúo cómico más popular del cine mudo. Era buena, mejor que buena. Aprendía con una velocidad que desconcertaba a los directores. Observaba cada movimiento de cámara, cada decisión de iluminación, cada decisión de montaje. No era solo una actriz instintiva, era una estudiante metódica disfrazada de explosión natural. Y en ese mismo 1927, el director Richard Jones no era un papel secundario, era el papel femenino principal en una producción de primera línea. El Gaucho se estrenó el 21 de noviembre de 1927. Lupe Vélez tenía 19 años y ya era una figura de Hollywood. Pero Hollywood no la recibió simplemente como una actriz talentosa. La recibió como un fenómeno que había que clasificar. Y las clasificaciones disponibles en el Hollywood de los años 20 para una mujer latinoamericana eran muy pocas, muy estrechas y muy incómodas. Los columnistas de la época buscaban etiquetas, encontraron condimentos. Dinamita mexicana, la pantera mexicana, la chinampina, Miss Chile Picante, señorita Cyclone, Hot Tamale, Mexican Hurricane, Whoopi Lupe. 8 apodos, todos variaciones del mismo mensaje. Esta mujer es demasiado para nosotros y no sabemos cómo manejarla. Así que le ponemos un nombre de cosa que pica y fingimos que la hemos entendido. No la entendían. Nunca la entendieron. Y eso con el tiempo la destruyó. Pero no todavía. En esos primeros años de Hollywood, Lupe era también la vida social de Los Ángeles. Asistía a cada premiere, aparecía en cada fiesta, subía al ring en los combates de boxeo para animar a sus favoritos a viva voz.
Bailaba de una manera que hacía que los reporteros escribieran párrafos enteros sobre sus piernas. Era, en todos los sentidos del término, un espectáculo ambulante. Y los hombres más poderosos de Hollywood se enamoraban de ese espectáculo. Sus primeros romances documentados en la prensa de la época fueron con Charles Chaplin, el genio del cine mudo, que en esos años era la figura más famosa del mundo del entretenimiento. Con Tom Mix, el cowboy de las películas de acción, que era el equivalente del siglo XX de un superhéroe de franquicia. Con Clark Gable, el galán que se convertiría en uno de los actores más importantes de la historia de Hollywood. Ninguno de esos romances llegó a matrimonio. Ninguno llegó a la promesa de un futuro. Llegaban, ardían y se iban. Y Lupe seguía, porque Lupe siempre seguía. La prensa cubría sus aventuras con la mezcla de fascinación y moralismo que siempre ha caracterizado al periodismo de espectáculos cuando la protagonista es una mujer latina. Admiración por el fuego, incomodidad con la autonomía. Una mujer que tomaba la iniciativa amorosa en los años 30 era, dependiendo de quien escribiera sobre ella, liberada o indecente. A Lupe la llamaban de las dos maneras. En 1927, 1928, 1929, Lupe Vélez ascendía. Filmó con Victor Fleming, filmó con D.W. Griffith, filmó con Cecil B. DeMille, filmó con William Wyler. Nadie filmaba con esos 4 directores sin tener algo extraordinario. Y con la llegada del cine sonoro, a finales de los años 20, Lupe demostró que tenía algo que muy pocas actrices del cine mudo podían reclamar. Una voz que funcionaba en 2 idiomas el mismo día, para 2 mercados distintos, con 2 sets de matices emocionales. A finales de 1929, con 21 años, Lupe ya había filmado casi 10 películas. Y entonces llegó Gary Cooper. 1929, Los Ángeles, California. Victor Fleming, el mismo director que 4 años después ganaría el Oscar por Lo que el viento se llevó, estaba produciendo un western sonoro llamado Wolf Song, la canción del lobo. La historia era sobre un hombre blanco que recorre el oeste americano en los años 1840 y se enamora de una mujer mexicana. Se casan. Él tiene que elegir entre ella y una vida de aventura. Elige la aventura. Ella espera. Era literalmente la historia que la industria iba a repetir con Lupe durante los siguientes 15 años. La mujer mexicana era Lupe Vélez. El hombre blanco era Gary Cooper. Lupe tenía 20 años. Cooper tenía 28. Lo que pasó después del rodaje fue documentado en periódicos, en columnas de chismes, en memorias de actrices de la época, en libros de historia del cine. La biógrafa Michelle Vogel, que publicó en 2012 el libro Lupe Vélez, The Life and Career of Hollywood's Mexican Spitfire, por la editorial McFarland, dedicó años a rastrear cada fuente primaria disponible sobre esta relación. Aquí viene lo primero que te prometí. 1929, set de filmación de Wolf Song, Los Ángeles, California. La película era un western sonoro. Cooper interpretaba a un hombre blanco del siglo XIX que recorre el oeste americano y se enamora de una mujer mexicana. Se casan. Él tiene que elegir entre ella y la aventura. Elige la aventura. Ella espera. Es, mirándolo desde hoy, una metáfora perfecta de lo que la industria iba a hacer con Lupe durante los siguientes 15 años. Gary Cooper describió el momento de conocer a Lupe en un texto publicado décadas después en la revista Los Ángeles Magazine. No podías evitar sentirte atraído por Lupe Vélez. Destellaba, asaltaba y chispeaba, y en el set era capaz de tirar cosas y pensaba que serviría de algo. Pero se oponía a que la llamaran salvaje. Decía, no soy salvaje, solo soy Lupe. Solo soy Lupe. Esa frase la repitió toda su vida. A los reporteros que le preguntaban si era tan difícil como decían. A los directores que le advertían sobre su temperamento. A los columnistas que construían el personaje de la dinamita mexicana como si fuera un personaje de tira cómica. Solo soy Lupe. La biógrafa Michelle Vogel, en su libro Lupe Vélez, The Life and Career of Hollywood's Mexican Spitfire, publicado en 2012 por la editorial McFarland,
documenta que un reportero le preguntó a Cooper cuál era el mayor placer que le había dado hacer películas. Sin pensarlo, respondió: Lupe. Fueron pareja durante casi 3 años. 3 años que estuvieron en los titulares de todos los periódicos de Hollywood y en las conversaciones de cada cena de Los Ángeles. Pero entiende algo sobre ese romance antes de que sigas. Gary Cooper en 1929 era una estrella en ascenso con la Paramount Pictures, uno de los estudios más poderosos de Hollywood. La Paramount tenía planes para él. Imagen americana, limpia, aceptable para el público del medio oeste de los Estados Unidos. Una imagen que incluía a las mujeres correctas, en los momentos correctos, con la discreción correcta. Lupe Vélez era exactamente lo opuesto de todo eso. Y la madre de Cooper, Alice Louise Cooper, que ejercía una influencia documentada sobre las decisiones de su hijo, declaró a la prensa en distintas ocasiones lo que pensaba de la mexicana, que era vulgar, grosera y de baja clase. Guarda este detalle también. La relación fue, según todos los testimonios disponibles, genuinamente apasionada de los dos lados. Cooper le ayudó a pagar la mansión que Lupe tenía en Beverly Hills, una mansión donde vivieron juntos durante meses. Lupe diseñó una habitación especial en esa mansión a la que llamó la pieza del hombre, decorada por completo con los gustos, los colores, los intereses de Gary Cooper. Trofeos de caza, artículos de cuero. El cuarto de alguien que quiere que la persona que ama sienta que tiene un lugar permanente en su casa. Después de la ruptura, esa habitación quedó cerrada. Cerrada durante años. Intacta. Como si en algún rincón de lo que Lupe Vélez creía que era el amor, ese amor siguiera esperando en la oscuridad de una habitación que ya nadie usaba. ¿Sabes qué es lo más revelador de ese detalle? Que Lupe tenía dinero suficiente para remodelar esa habitación, para borrar ese cuarto, para convertirlo en algo que no le recordara a él. Y no lo hizo. Lo dejó ahí, cerrado, años después de la ruptura. Eso no se explica con el personaje de la dinamita mexicana. Se explica con la mujer que había deseado una familia y un hogar desde que tenía 16 años. Mientras estuvieron juntos, chocaban con una intensidad que los columnistas cubrían como un espectáculo deportivo. Según la biógrafa Michelle Vogel, en una pelea Lupe tomó un cuchillo de cocina y se lo clavó a Cooper en una pierna. Necesitó puntos. En otra ocasión, cuando Cooper intentó abordar un tren en la estación de Los Ángeles para huir a Europa y alejarse de la relación, Lupe apareció en el andén con un arma. Disparó. Falló por poco. Cooper sobrevivió y se fue a Europa de todas formas. El periodista y escritor de cine Gabriel Ramírez, en su libro Lupe Vélez, la actriz que escupía fuego, documenta que la Paramount Pictures fue directa con Cooper. Su carrera sufría por la relación, que se alejara. La madre de Cooper presionaba en la misma dirección. Cooper se fue. Nunca presentó cargos por el disparo, jamás. Años después, cuando ya estaban separados y él tenía una carrera brillante y un matrimonio aprobado por todos, seguía hablando de Lupe con algo que, en sus palabras, sonaba a respeto mezclado con algo más difícil de nombrar. La actriz Marlene Dietrich, que en esa misma época también tuvo una aventura con Cooper durante el rodaje de la película Marruecos en 1930, declaró a los medios algo que quedó registrado en los archivos de la época. Gary estaba totalmente dominado por Lupe. Totalmente dominado. Eso dijo Dietrich. No hechizado, no enamorado, dominado. Y sin embargo, cuando la Paramount le dijo que eligiera entre la carrera y Lupe, eligió la carrera. Cuando su madre le dijo que eligiera entre la familia y Lupe, eligió la familia. Se casó en 1933 con Sandra Shaw, a quien la prensa llamaba Rocky, una mujer de familia aceptable. Tuvo una carrera que lo llevó a ganar 2 premios de la Academia, el primero por Sargento York en 1942 y el segundo por Solo ante el peligro en 1953. Murió el 13 de mayo de 1961 como una de las grandes leyendas del cine americano, con su reputación intacta. Lupe perdió al hombre que los biógrafos llaman el amor de su vida.
Pero la industria ganó. La Paramount ganó. La madre de Cooper ganó. El sistema que decía que una mujer mexicana temperamental no era pareja aceptable para una estrella americana, ganó. Ese sistema iba a ganar varias veces más antes de que terminara la historia. La ruptura con Cooper fue en 1931. Lupe tenía 22 años y se encontró sola en la mansión de Beverly Hills con una habitación cerrada y una carrera que todavía en ese momento estaba ascendiendo. Pero antes de seguir con esa carrera, necesitas entender el mundo en el que Lupe operaba. Porque ese mundo explica por qué cada decisión que ella tomó, cada amante que eligió, cada pelea que peleó, tiene el sentido que tiene cuando lo ves con contexto. Hollywood en los años 30 era un sistema industrial que funcionaba con precisión de relojería. Los grandes estudios, la Paramount, la MGM, la RKO, la Warner Brothers y la Universal, controlaban no solo la producción de películas, sino también la distribución, las salas de exhibición, los contratos de los actores y las imágenes públicas de sus estrellas. Controlaban qué aparecía en los periódicos y qué no. Tenían acuerdos con columnistas como Hedda Hopper y Luella Parsons, que escribían exactamente lo que los estudios necesitaban que el público creyera. Y en ese sistema, las mujeres latinoamericanas ocupaban un lugar muy específico. La investigadora Rosalinda Fregoso y la académica Clara E. Rodríguez, en estudios universitarios publicados sobre representación latina en el cine americano, documentan que Hollywood de los años 20 y 30 había desarrollado una categoría para las actrices de origen latinoamericano que los historiadores llaman la latina hipersexual. Era una práctica que se había instalado de manera orgánica porque funcionaba comercialmente. El público americano consumía con entusiasmo la fantasía de la mujer latinoamericana como algo exótico, apasionado, ligeramente peligroso y completamente fascinante. Pero el sistema también necesitaba que esa mujer fuera, en última instancia, inofensiva. Divertida, contenible. Por eso los apodos. Dinamita Mexicana suena peligroso, pero es un tipo de peligro cómico, de espectáculo de feria. Miss Chile Picante suena a algo que comes en un restaurante y olvidas en media hora. El humor de los apodos era exactamente eso, una reducción, una manera de decir que esta mujer, por más fuego que tenga, cabe en una botella con etiqueta de condimento. Dolores del Río estaba en ese mismo sistema. Había llegado a Hollywood en 1925, 2 años antes que Lupe. Hija de familia aristocrática con el porte que se esperaba de la élite mexicana. Hollywood la clasificó como la latina refinada, algo europeo y exótico que el público americano podía admirar sin sentirse amenazado. Lupe era diferente, más cercana, más popular, más presente. Hollywood la clasificó como la latina explosiva, el fuego sin frenos. Y esa clasificación venía con una trampa que tardaría años en hacerse visible. La rivalidad entre las dos era real. Sus encuentros públicos eran espectáculos. La columnista Hedda Hopper registró el incidente de la premier donde Del Río pisó accidentalmente la cola del vestido de Lupe. Furiosa, Lupe se quitó un guante y lo tiró sobre el plato de Del Río, gritándole algo que los periódicos no reprodujeron con exactitud, pero que cualquiera puede imaginar. Eso era Lupe, sin filtros, sin el cálculo diplomático que Del Río había aprendido a ejercer como escudo. Y hay algo más que los biógrafos han analizado con más cuidado en los últimos años. El sistema construía a las dos como opuestos complementarios porque le resultaba conveniente. Del Río como la elegante, Lupe como la salvaje. La una elevaba el estándar de la otra. Y en ese juego de largo plazo, Lupe siempre perdía, aunque ganara cada pelea individual. Porque la imagen de la salvaje tiene una fecha de vencimiento muy clara. La elegante puede envejecer con dignidad. La salvaje tiene que ser siempre joven, siempre al límite. Cuando el cuerpo no puede sostener ese personaje, la industria busca el siguiente cuerpo. Lo más doloroso, lo que duele cuando lo ves desde hoy, es que Lupe lo sabía. Ella jugó con ese tipo de estereotipos para poder triunfar, documenta Celia del Palacio en Hollywood era el cielo, basándose en declaraciones de la propia Lupe. Usó el molde conscientemente, pero usar un molde voluntariamente no significa poder salir de él cuando quieres. Lupe nunca pudo salir.
porque Lupe Vélez no se detuvo. Con la ferocidad de alguien que ha aprendido desde los 16 años que si te paras te hundes, siguió trabajando. En 1931 protagonizó Resurrection, una adaptación de la novela de Tolstoy, en un papel que originalmente había pertenecido a Dolores del Río. El detalle no era menor. Lupe estaba filmando los papeles de su gran rival, la actriz mexicana más famosa de Hollywood. A principios de los años 30, su popularidad había superado a la de Del Río, pero había algo que los estudios hacían diferente con las dos. Dolores del Río era presentada como la versión europea, aristocrática, refinada de lo mexicano. Sus facciones angulosas, su porte de dama, su imagen cuidadosamente construida como alguien que podía moverse entre las clases altas sin incomodar a nadie. Del Río podía escapar del estereotipo, aunque lo pagara con otro tipo de restricciones. Lupe no tenía esa salida disponible. A Lupe la habían categorizado como el fuego, el ruido, la energía incontrolable. Eso vendía boletos. Y los estudios, que no hacían películas por arte sino por dinero, encontraron una fórmula con Lupe que funcionaba. El problema de las fórmulas es que reducen, simplifican, convierten a las personas en ingredientes. En esos mismos años del principio de los 30, Lupe vivía con la intensidad que la caracterizaba. Errol Flynn, el actor australiano que se convertiría en el galán más escandaloso de Hollywood de esa época, fue uno de sus amantes ocasionales. El actor John Gilbert, que había sido la gran estrella del cine mudo y cuya carrera se derrumbó con la llegada del sonoro, también ocupó tiempo en su vida. Lupe era el tipo de mujer hacia la que se gravitaba cuando la vida se complicaba. Magnética, sin juicios, presente. En 1932 se fue a Nueva York para actuar en Broadway en el musical Hot Cha, producido por Florence Ziegfeld, el mismo que había inventado las Ziegfeld Follies. Ziegfeld no contrataba a gente sin talento. El musical fue un éxito y confirmó que Lupe podía funcionar también fuera de la pantalla, en el espacio más exigente del teatro americano, frente a un público de Nueva York que no perdonaba. En 1935 y 1936 viajó a Inglaterra para hacer teatro. Era un artista internacional en el sentido más literal del término. Trabajaba en inglés, español y francés, en los Estados Unidos, México y Europa. Y en 1933, en el medio de esa tormenta de trabajo y viajes y fama y pérdida, conoció al hombre con quien se casaría. Johnny Weissmuller, el Tarzán del cine. Entiende quién era Weissmuller en 1933 antes de entender lo que pasó con Lupe. Johnny Weissmuller era un fenómeno físico y cultural. Había ganado 5 medallas de oro olímpicas en natación en los Juegos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Fue el primer nadador en el mundo en bajar los 100 metros libres a menos de un minuto. Cuando MGM necesitó un Tarzán para su adaptación cinematográfica de las novelas de Edgar Rice Burroughs, alguien en los estudios lo vio modelando trajes de baño y le preguntó si podía correr, trepar árboles y balancearse en una liana. Weissmuller dijo que claro que sí. El problema, documentado por los propios archivos de MGM, es que Weissmuller no podía memorizar guiones. Su facilidad para la actuación era inversamente proporcional a su cuerpo perfecto. Pero eso no importó. Tarzán no necesitaba muchas palabras, y el personaje se volvió uno de los más taquilleros de la historia de Hollywood. El romance con Lupe empezó en 1931, cuando ambos coincidieron en el mismo hotel de Nueva York. Según la biógrafa Vogel, fue Lupe quien tomó la iniciativa. Lo invitó a tomar unas copas. Lo que siguió fue documentado en periódicos durante los siguientes 8 años como uno de los espectáculos más tormentosos de Hollywood. Se casaron en Las Vegas en 1933. Lupe tenía 25 años. Aquí viene lo segundo que te prometí. La escritora Celia del Palacio, historiadora y autora del libro Hollywood era el cielo, publicado en 2014 por la editorial Suma de Letras, documenta algo central para entender a Lupe Vélez que la industria del entretenimiento nunca quiso subrayar porque no encajaba con el personaje que le habían construido. Lupe era una mujer profundamente tradicional en sus deseos más íntimos. Quería un marido, quería hijos, quería una familia.
Quería lo que en los años 30 se llamaba una vida completa, con todo lo que eso implicaba. No lo decía en público con frecuencia, porque el personaje público de la dinamita mexicana no encajaba con esos deseos. Pero lo decía en privado, en cartas, en conversaciones con amigos cercanos. El Hollywood que le dio fama también le rompió ese sueño, uno por uno, con una eficiencia que a veces parece planificada. Con Cooper, la industria y la familia del actor la rechazaron explícitamente por su origen y por lo que representaba para la imagen del actor. Con Weissmuller, ella aceptó casarse con alguien que claramente no era lo que Cooper había sido, porque el matrimonio era el matrimonio y los hijos eran los hijos. El resultado fue 6 años de lo que los registros judiciales y los reportes periodísticos de la época describen sin ambigüedad. El 11 de julio de 1934, el Hong Kong Telegraph publicó los detalles. Lupe había presentado una demanda de divorcio en los tribunales de Los Ángeles por crueldad física. En la demanda declaró que Weissmuller le arrojó muebles en uno de sus berrinches. Según los reportes del período, los maquilladores de Tarzán tenían que llegar al set más temprano de lo habitual ciertos días para disimular con maquillaje los arañazos y moretones que Lupe dejaba en el cuerpo de Weissmuller durante las peleas domésticas. La violencia documentada era bidireccional. Eso es importante dejarlo claro. Pero la que presentó las demandas en tribunales fue Lupe. Y la que finalmente firmó el divorcio definitivo, después de años de separaciones y reconciliaciones y nuevas separaciones, también fue Lupe. En 1939 el divorcio quedó firmado. Y en esa misma entrevista que la prensa cubrió, Lupe dijo algo que los biógrafos han citado repetidamente. Todavía amaba a Weissmuller, pero la violencia hacía imposible seguir juntos. Una mujer que dice que ama a alguien que le tira muebles. Una mujer que firma el divorcio pero confiesa que todavía lo ama. Una mujer que sigue, en algún rincón, esperando algo que se parece más al deseo de ser amada de vuelta que al amor por ese hombre en particular. Hay algo que vale la pena saber sobre el destino de Weissmuller, porque en la historia de Lupe la justicia poética llega tarde y de manera retorcida. Johnny Weissmuller se casó en total 5 veces en su vida. Cada matrimonio, según los cronistas de la época, terminó peor que el anterior. Los divorcios consumieron gran parte de su fortuna. Y al final de su vida, según relatos publicados por el director del semanario Acapulco News, Mike Oliver, quien fue amigo del actor, Weissmuller vivía en Acapulco, México, sin reconocer a sus familiares, sin poder hablar, pesando 45 kilogramos. Murió el 20 de enero de 1984, en un país que no era el suyo, en condiciones que la prensa de esa época describió sin adornos. No hay satisfacción en eso. Tampoco era lo que Lupe necesitaba, pero queda documentado porque el sistema que aplastó a Lupe también aplastó a Weissmuller, con otras herramientas y otros tiempos. Tarzán murió en México, flaco, sin memoria. 40 años después de que la dinamita mexicana muriera rodeada de flores y velas con el pelo perfectamente peinado. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? El año del divorcio definitivo, 1939, fue también el año en que la carrera de Lupe comenzó su declive más pronunciado. Las dos pérdidas llegaron juntas, el matrimonio y el trabajo, al mismo tiempo. Y Lupe tenía 31 años. 1939. La productora RKO no le renovó el contrato. Para entender lo que eso significaba, hay que entender cómo funcionaban los estudios de Hollywood en esa época. Las actrices no tenían contratos de película por película. Tenían contratos de estudio que las comprometían de manera exclusiva por años. El estudio decidía qué películas hacían, con qué directores, en qué condiciones. La actriz tenía poca o ninguna capacidad de negociación. Cuando el estudio no renovaba, era una sentencia. Lupe pasó de la RKO a hacer películas de manera independiente, producciones con presupuestos más pequeños, en estudios más pequeños, con directores menos conocidos. El trabajo no desapareció del todo, pero el nivel cambió. En 1937, 2 años antes del divorcio, había intentado recalibrarse regresando a México. Fue el 25 de noviembre de 1937,
Había estado fuera 11 años. No había regresado desde que se fue a los 19. Y cuando su avión aterrizó en la Ciudad de México, estaban esperándola 10.000 personas. 10.000. Eso da una idea exacta de lo que Lupe Vélez significaba para México en ese momento. Era la primera mexicana que había llegado a Hollywood y lo había conquistado en sus propios términos. La primera que se había casado con Tarzán. La primera que le había disparado a Gary Cooper y salido en los periódicos como protagonista y no como víctima. Era un símbolo de algo que México necesitaba en esa época. La demostración de que una mujer mexicana podía llegar a la cima del mundo. Y México la recibió como a una reina. Filmó en México La Zandunga, dirigida por Fernando de Fuentes, uno de los directores más importantes del cine mexicano. Era un drama romántico con canciones, exactamente el tipo de producción donde el talento de Lupe podía mostrar dimensiones que los westerns y las comedias de Hollywood no le habían permitido explorar. El galán era Arturo de Córdoba. Guarda ese nombre, Arturo de Córdoba. Actor mexicano, casado, católico, con el tipo de atractivo que los años dorados del cine latinoamericano producían en serie. Tenía una esposa que no iba a divorciarse. Tenía una imagen que proteger cuidadosamente. Tenía el tipo de vida doble que los hombres con poder en cualquier industria han sostenido a lo largo de la historia sin consecuencias mayores para ellos, solo para las mujeres que cruzaban por esa doble vida sin saberlo. Con Lupe, durante el rodaje de La Zandunga en México en 1937, empezó una relación que sus biógrafos describen como intensa, apasionada y destructiva, en una dirección muy específica, en la que apuntaba hacia ella. Piensa en quién era Lupe en ese momento. Tenía 29 años. Acababa de firmar el divorcio de Weissmuller. Había regresado a México después de 11 años y 10.000 personas la esperaban en el aeropuerto. Era la actriz mexicana más famosa del mundo. Y en ese estado de vulnerabilidad disfrazada de triunfo, conoció a un hombre que la quería, o que sabía muy bien cómo hacer que pareciera que la quería. La relación con de Córdoba tenía algo que Cooper nunca le había dado de manera clara: permanencia, o la ilusión de permanencia. Cooper era la Paramount y la madre que la rechazaba. Weissmuller era la violencia y el agotamiento. De Córdoba era mexicano, era del mismo mundo cultural, hablaba su idioma en todos los sentidos del término. Lupe se entregó. Lupe regresó a Hollywood en 1939. Le habían ofrecido quedarse en México, hacer 4 películas más, ganar $4.500 semanales. Lo rechazó. Hollywood seguía siendo su mundo. Peter, la relación con de Córdoba continuó de forma intermitente, en las sombras de los viajes y los sets de filmación. Y entonces la madre de Lupe, Josefina Vélez, dijo algo en declaraciones a la prensa después de la muerte de su hija, que los investigadores han recuperado de los archivos de El Universal y de la Hemeroteca Mexicana. Josefina dijo que desde que Lupe había filmado La Zandunga en 1937, ese hombre había empezado a interferir en su vida de maneras muy concretas. Le decía que la vida en México era tan barata que no necesitaba enviar tanto dinero a su familia, que podía mandar menos. Josefina citó palabras específicas. El actor mexicano le decía que la vida aquí era tan barata que no necesitaba enviarme sino unos cuantos pesos. Una mujer que durante 2 décadas había mandado mensualmente desde Los Ángeles, que en su carta de despedida le pedía a su secretaria que se encargara de mamá. Y ese hombre, desde la comodidad de su vida doble y su matrimonio intacto, le decía que podía mandar menos. La madre fue más lejos en sus declaraciones. Sin dar el nombre explícitamente, pero sin dejar espacio para la ambigüedad, dijo que la culpa de la muerte de su hija era ese actor y la madre de ese actor. No hizo falta que dijera el nombre. Todo México lo entendió. Arturo de Córdoba siguió su carrera. Siguió casado con su esposa. Siguió siendo una figura respetada. Cargó el féretro de Lupe en el funeral de la Ciudad de México. Y nunca hubo consecuencias públicas para él. En 1939, Lupe estaba de vuelta en Hollywood, sin contrato de estudio, con el divorcio firmado, con la certeza de que los hombres de su vida tomaban lo que necesitaban y se iban cuando querían.
y con una carrera que necesitaba urgentemente un nuevo capítulo. El capítulo llegó de donde menos lo esperaba: la serie Mexican Spitfire. En 1939, la productora RKO, que no había renovado el contrato general de Lupe, le ofreció una oportunidad diferente. Una película llamada The Girl from Mexico. Lupe interpretaba a Carmelita Lindsay, una cantante de cabaret mexicana que se casa con un ejecutivo americano tranquilo y aburrido. El personaje era exactamente el estereotipo condensado de todo lo que los estudios habían estado construyendo alrededor de Lupe durante 12 años. La latina explosiva, cómica, incomprensible, incapaz de adaptarse, adorablemente torpe en su exceso de temperamento. Y Lupe, que había estado protestando contra ese estereotipo durante 12 años, lo tomó. Porque el teléfono no sonaba con nada mejor. Porque a los 31 años y sin contrato de estudio, la alternativa era el silencio. Y Lupe Vélez no había sobrevivido todo lo que había sobrevivido para quedarse en silencio. La película funcionó. Funcionó tan bien que la RK ordenó una segunda, Mexican Spitfire, que fue directamente al título que había sido su apodo durante años. Y luego una tercera, y luego 5 más. 8 películas entre 1939 y 1943. The Girl from Mexico, Mexican Spitfire, Mexican Spitfire Out West, Mexican Spitfire's Baby, Mexican Spitfire at Sea, Mexican Spitfire Seas a Ghost, Mexican Spitfire's Elephant y la última, Mexican Spitfire's Blessed Event. Lupe interpretaba a Carmelita en todas ellas, con variaciones de argumento que en el fondo contaban siempre la misma historia. La mexicana loca que causa caos y al final es perdonada por su encantadora locura. El público las adoraba. Lupe las hacía con una precisión técnica que desconcertaba a los directores que podían ver más allá del personaje. Su timing cómico era mecánicamente impecable. Podía calcular la duración exacta de una pausa antes del remate. Podía improvisar en 2 idiomas dentro de la misma escena y hacerla funcionar en los 2. Era una comediante de primer nivel técnico atrapada en un molde de tercer nivel artístico. El director Edward Klein, que dirigió varias de las películas de la serie, comentó en entrevistas de la época que Lupe podía hacer funcionar guiones que en manos de otra actriz habrían sido invisibles. Que lo que en el papel era simplemente una situación cómica, ella lo convertía en un momento que el público recordaba semanas después. Ese es el don de un gran comediante: elevar el material por encima de sus posibilidades. Y Lupe lo hizo 8 veces. Hay una ironía que duele cuando la ves desde hoy. Esas 8 películas fueron las más taquilleras de la carrera de Lupe. Más que las que había hecho con D.W. Griffith. Más que las que había hecho con Victor Fleming. El público que llenaba las salas cada semana pagaba para ver a la Carmelita de Lupe Vélez explotar de alegría y caos latinoamericano. Y mientras el público pagaba, los estudios le pagaban a Lupe cada vez menos. Le daban guiones cada vez más simples, y la prensa continuaba construyendo el personaje como si la mujer real, la que hablaba 3 idiomas y había filmado con los mejores directores del mundo, no existiera detrás de Carmelita. ¿La historia de mi vida?, le dijo una vez a un reportero. Es la historia de un demonio. ¿Y quién quiere imprimir la historia de un demonio? Soy salvaje, no puedo evitarlo. Esa cita circuló por todos los periódicos. El demonio, la salvaje, exactamente el personaje. Lo que no circuló fue lo que le dijo a su amiga Estelle Taylor, la actriz que estuvo con ella hasta el último día. Taylor recordó que Lupe le dijo en algún momento de esos años difíciles: «La gente cree que me gusta pelear. Tengo que luchar por todo. Estoy tan cansada de todo. Tan cansada de todo». La serie Mexican Spitfire terminó en 1943. 8 películas en 4 años. La última, Mexican Spitfire's Blessed Event, se estrenó en octubre de 1943. Y después de eso, el silencio. Lupe tenía 35 años. El estudio no ordenó más películas. El personaje se había agotado, y con él, la posición de Lupe en la industria. El teléfono no sonaba igual. Y aquí está el punto que más duele de esta parte de la historia, el que se pierde cuando contamos esta vida solo como una serie de romances fallidos y escándalos de prensa.
En ese momento de agotamiento comercial, Lupe Vélez era una actriz más capaz que en cualquier momento anterior de su carrera. 20 años de trabajo ininterrumpido en cine, teatro de Broadway, teatro en Inglaterra, filmaciones en 2 idiomas y 2 continentes. Tenía más experiencia, más madurez, más rango expresivo que a los 20 o a los 25. Pero los estudios de Hollywood no compraban madurez, compraban productos. Y el producto Dinamita Mexicana había vendido lo que tenía que vender. Hay un paralelo que la escritora de El Comercio de Lima señaló en 2022. Si uno ve The Girl from Mexico, de 1939, apenas podría notar diferencia con lo que hizo Sofía Vergara 70 años después en Modern Family. 70 años, el mismo molde, el mismo personaje, la misma latina explosiva, adorablemente incapaz de controlar sus emociones, adorablemente dependiente del hombre paciente que la aguanta. Lupe puso los cimientos de ese molde en 1939 con The Girl from Mexico. Y en 1943, cuando ya no podía seguir siendo la versión juvenil del personaje, el estudio buscó otro cuerpo para otro molde. Así funciona Hollywood. Siempre. El teléfono no sonaba igual. Pero la vida de Lupe Vélez en 1943 y 1944 no estaba solo llena de silencio profesional. Había otra historia ocurriendo, más privada, más desesperada y, según todos los biógrafos, más definitiva. Pero antes de llegar a esa historia, hay algo que los biógrafos contemporáneos señalan y que la prensa de los años 30 no tenía palabras para nombrar. Google Arts y Culture, en su análisis de 2020 basado en archivos periodísticos de la época, señala algo que varios investigadores han apuntado: el sube y baja emocional que caracterizaba a Lupe, la alegría enorme al estallido, los extremos de temperamento que sus contemporáneos describían como incomprensibles, son hoy reconocibles como síntomas de lo que podría haber sido un trastorno bipolar no diagnosticado. En los años 30 ese diagnóstico no existía como concepto clínico accesible. Lo que existían eran etiquetas de uso social: temperamental, explosiva, difícil, loca. Exactamente los adjetivos que la prensa usaba para Lupe. Si hoy una persona exhibe ese rango de comportamiento, con episodios de energía desbordante seguidos de periodos de depresión profunda, con impulsividad extrema y luego retirada total, con esa combinación específica de alegría y violencia que los que la conocían describían, buscaría ayuda. Encontraría un nombre para lo que le pasa, encontraría tratamiento. Lupe no tuvo esa opción. Lo que tuvo fue una industria que convirtió sus síntomas en un espectáculo y una audiencia que pagó para verlos. No es posible hacer un diagnóstico retroactivo con certeza, pero sí es posible señalar que Lupe Vélez vivió en una época en que la salud mental no era un concepto de dominio público, y en que las mujeres que se comportaban fuera de los límites de lo esperado eran clasificadas como problemas, no como personas que necesitaban ayuda. La columnista de espectáculos Hedda Hopper, que cubrió a Lupe durante años, dejó registrado que la actriz podía pasar de la euforia más contagiosa a la depresión más oscura en el transcurso de una sola reunión. Los directores que trabajaron con ella la describían como un volcán, sin saber que los volcanes tienen ciclos, que los ciclos tienen causas, y que las causas a veces tienen nombre y tratamiento. Nadie le dio ese nombre, nadie le ofreció ese tratamiento. Lo que le ofrecieron fue la oportunidad de seguir siendo la dinamita mexicana mientras el cuerpo aguantara. Y en 1943, el cuerpo ya no aguantaba. Arturo de Córdoba estaba en Hollywood. El actor mexicano que Lupe había conocido en el rodaje de La Sandunga en 1937 había llegado a Los Ángeles para intentar su propio camino en la industria americana. Estaba casado con la misma mujer con quien siempre había estado casado. Seguía sin poder divorciarse. Seguía aparentemente en contacto con Lupe. En 1944, Lupe visitó el set donde se estaba filmando la película Frenchman's Creek, buscando a Arturo de Córdoba. Según el relato de Harold Ramon, publicado en entrevistas después de la muerte de Lupe, fue en ese set donde Lupe lo conoció. Harold Ramon era su nombre artístico.
Su nombre real era Harald Maresch. Era austriaco. Tenía poco más de 20 años. Intentaba empezar una carrera en Hollywood. Era en todos los sentidos prácticos un don nadie con ambiciones. Lupe lo recomendó a algunos productores. Lo presentó a personas que podían ayudarlo. Y se enamoró de él. O creyó enamorarse. O necesitó creer que se enamoraba. Hay una diferencia entre esas tres cosas y los biógrafos no se ponen de acuerdo en cuál era la verdad de Lupe en esos meses. Lo que sí está documentado es que en septiembre de 1944, Lupe descubrió que estaba embarazada de 4 meses. Aquí viene lo tercero que te prometí, y es la parte de esta historia que más versiones tiene, porque los que sabían la verdad completa tenían razones muy concretas para no decirla en voz alta. La versión oficial, la que circuló en los periódicos después de la muerte de Lupe, era que el padre del bebé era Harald Ramon. Ramon así lo declaró públicamente, pero en la misma entrevista también declaró algo que los biógrafos han señalado como inconsistente, que nunca había estado completamente seguro de que Lupe estuviera embarazada y que su relación había sido intensa y con problemas. En entrevistas recogidas por la hemeroteca de El Universal, Ramon recordó que habían tenido tan solo 1 año de conocerse y que la relación nunca fue estable. La versión del periodista y escritor Gabriel Ramírez, documentada en su libro Lupe Vélez, la actriz que escupía fuego, señala en otra dirección. El padre del bebé era Arturo de Córdoba, el actor casado y católico que no podía reconocer a un hijo fuera del matrimonio sin que todo lo que había construido cuidadosamente se derrumbara. Josefina Vélez, la madre de Lupe, habló claro después de la muerte de su hija, sin dar el nombre explícitamente, pero sin dejar espacio para la ambigüedad. Dijo que la responsabilidad de lo que le pasó a Lupe recaía en el actor mexicano y en la madre de ese actor. Y añadió que desde que Lupe había regresado de México en 1937, todo sufrió en ella un trastorno. Ya no era la hija cariñosa de antes. Josefina también dijo algo que los cronistas registraron textualmente. El actor mexicano le decía que la vida aquí era tan barata que no necesitaba enviarme sino unos cuantos pesos. Una madre describiendo cómo un hombre redujo el envío de dinero de su hija hacia la familia. Ese detalle específico, esa cantidad concreta de dinero, esa interferencia deliberada en la relación económica entre Lupe y su familia, apunta a alguien con mucho tiempo de influencia, no a Harald Ramon, a quien Lupe conoció apenas en 1944. Hay una tercera versión, la más oscura, proporcionada por el periodista Robert Schlatzer, quien años después habló con la actriz Clara Bow, la exnovia de Gary Cooper. Bow le dijo a Schlatzer que Cooper la llamó el día de la muerte de Lupe en completo estado de shock, llorando y gritando que iba a matar a Ramon. Lo que implicaría que Cooper seguía en contacto con Lupe 13 años después de la ruptura oficial y que conocía detalles de su vida que solo alguien muy cercano podría saber. Hay incluso una cuarta versión, mencionada en la Wikipedia en español, con bases en testimonios de la época. Que Lupe llegó un día por sorpresa al apartamento de Arturo de Córdoba en Hollywood y encontró ahí a Córdoba y a Ramón en una situación que no dejaba dudas. Que la bisexualidad de Córdoba, que siempre había sido tabú, salió a la superficie en ese momento. Y que más que el engaño amoroso, fue la revelación de que los dos hombres en quienes había confiado se habían conocido de una manera que ella nunca supo, lo que terminó de quebrarla. Esa versión nunca fue verificada con documentos, y es posible que nunca se pueda verificar. ¿Quién era el padre del bebé de Lupe Vélez? Las versiones son 4 y apuntan en distintas direcciones. Los documentos formales disponibles no resuelven la pregunta con certeza, y las personas que sabían la respuesta tenían razones muy concretas para no decirla en voz alta. Lo que sí está documentado sin ambigüedad, lo que no tiene versiones contradictorias, es lo siguiente. Lupe Vélez, en el otoño de 1944, estaba embarazada, sola y con el reloj corriendo. Harald accedió inicialmente a casarse con ella, según los registros de la Wikipedia en español, pero solo por conveniencia. En noviembre de 1944,
Cuando se hizo público el compromiso, apareció Francesca Bittiner, una expareja de Harald, demandándolo en los tribunales de Los Ángeles por incumplimiento de promesa matrimonial. Bittiner alegaba que Harald ya le había prometido matrimonio a ella antes. Lupe supo entonces que el hombre al que había protegido, recomendado, introducido a los productores y amado, no era el joven inexperto que ella creía haber conocido. Era alguien que jugaba a varias bandas simultáneamente. La boda estaba cancelada. El bebé existía. La carrera estaba en el suelo. Y tenía 36 años. Lupe llamó a su hermana Josefina. Le propuso un plan: escapar juntas a México hasta que naciera el bebé. Que fuera la hermana quien reconociera al niño como suyo. Que luego Lupe lo adoptara. Una solución imperfecta, desesperada, pero que habría funcionado. Habría salvado la reputación de Lupe. Habría salvado al bebé. Habría dado a Josefina un hijo que quizás quería. Josefina dijo que lo pensaría. Se fue a hacer un viaje con su marido. Las semanas pasaron. No regresó. Y cuando Lupe Vélez murió y se abrió el testamento, la hermana Josefina fue una de las primeras en presentarse a reclamar su parte de la herencia. Lo documentó el trabajo de investigación de Google Arts y Culture, publicado en 2020, basado en archivos de hemerotecas mexicanas del período. Una mujer que había sostenido a su familia durante 20 años, que había mandado dinero todos los meses desde Los Ángeles, que en su última carta le pedía a su secretaria personal que se encargara de mamá. La hermana que llegó cuando más la necesitaba, dijo que lo pensaría, y se fue de viaje. Y llegó al testamento. Imagina eso. Imagínalo sin anestesia. Ahora hay que hablar del 12, 13 y 14 de diciembre de 1944. 3 días que los periódicos de la época cubrieron con una combinación de respeto y morbo, que es exactamente lo que Hollywood producía cuando una de sus estrellas caía. El 12 de diciembre, 2 días antes de morir, Lupe organizó una fiesta en su mansión de Beverly Hills, ubicada en Rodeo Drive. Invitó a amigos de la colonia mexicana de Los Ángeles, a braceros que trabajaban en California, a personas a quienes quería. Era conocida por eso, por tener la mesa abierta, por hacer sentir a sus invitados como si estuvieran en México, por no escatimar cuando se trataba de sus amigos. Sirvió mole, tortillas hechas a mano, tamales, antojitos mexicanos. Hubo regalos, hubo risa, hubo conversación. El periódico El Universal cubrió la noticia el 15 de diciembre de 1944 y describió esa fiesta con detalle. Los braceros invitados, el mole, la celebración. Entre los presentes estaba el señor Ernesto García Vélez, pariente de Lupe. Nadie supo esa noche que era una despedida. Piensa en eso. Una mujer que sabe lo que va a hacer mañana o pasado, que ha tomado la decisión más difícil e irreversible que existe y que la noche anterior sirve mole a sus amigos y recibe regalos y ríe. Hay algo en esa capacidad de estar completamente presente en la alegría mientras ya se sabe que la alegría va a terminar, que dice más sobre el carácter de Lupe Vélez que cualquier cosa que los columnistas escribieron sobre ella. Era una despedida que nadie podía identificar como tal. El último regalo que les hizo, no arruinarles la noche. El 13 de diciembre, al día siguiente, esos mismos amigos quisieron corresponderle y organizaron otra reunión en su casa. Lupe desayunó esa mañana con los actores Bruce Cabot y Errol Flynn, 2 de sus viejos amigos de Hollywood. Esa noche cenó con sus amigas más cercanas, Estelle Taylor y Benita Oakey, en su casa. Estelle Taylor era la actriz que había coprotagonizado con Lupe Where East is East en 1929, 15 años antes. Eran amigas de verdad, de esas que sobreviven las temporadas de silencio y los años difíciles. Taylor fue la última persona en ver a Lupe con vida. Pasó el resto de su vida recordando esa noche, según los biógrafos, preguntándose si había habido señales que ella no vio. Después de la cena, Lupe inventó una excusa y se retiró a su cuarto. Lo que hizo a continuación fue descrito por los reporteros de El Universal.
que tuvieron acceso al informe del forense y a las declaraciones de Beulah Kinder, la secretaria personal de Lupe, que la encontró al día siguiente. Lupe llenó su habitación de flores, nardos, gardenias, un mar de flores blancas que perfumaban el cuarto con la intensidad de alguien que ha decidido que su último olfato será algo hermoso. Encendió velas, docenas de velas. Se maquilló. Eligió con cuidado su mejor pijama de seda. El periódico El Universal describió el color exactamente. Azul plumbago. No azul genérico. Azul plumbago. El tono específico, el que ella había elegido para esta noche. Fue a su cama, se acostó y escribió. Piensa en eso. Una mujer en el último momento de su vida, con todo el caos de las semanas anteriores encima, con el embarazo, con la promesa rota, con el viaje de la hermana que no terminaba, con la carrera que había acabado, con los 3 idiomas en la cabeza y 20 años de trabajo detrás. Y lo que hace es tomar papel y pluma y escribirle a 2 personas con el cuidado de alguien que sabe que esas palabras van a durar. La primera carta, dirigida a Harold Ramon, decía: «Que Dios te perdone y también a mí, pero prefiero arrebatarme la vida y la de mi Dedé antes de traerlo al mundo de manera vergonzosa o de matarlo. ¿Cómo pudiste, Harold, fingir ese gran amor hacia mí y para nuestro bebé cuando nunca nos quisiste? No he encontrado otra manera de resolverlo. Adiós y buena suerte. Amor, Lupe». Amor, Lupe. Firmó con amor al hombre que la había abandonado. Hay 2 maneras de leer ese final. La primera es que Lupe todavía lo amaba en algún nivel, a pesar de todo. La segunda es que fue su última elegancia. Una mujer que había pasado 20 años siendo presentada al mundo como algo explosivo e incontrolable, eligiendo en su último acto una formalidad de amor que nadie podía discutirle ni quitarle. La segunda carta, dirigida a Beulah Kinder, su secretaria personal, decía: «Tú y solo tú conoces los hechos y la razón por la que me quito la vida. Perdóname y no pienses mal de mí. Te quiero, mami. Encárgate de mamá. Adiós, trata de perdonarme. Di adiós a todos los amigos y a la prensa norteamericana que siempre se portó tan bien conmigo». Detente en esa última frase. La prensa norteamericana que siempre se portó tan bien conmigo. La misma prensa que publicó sus entrevistas con el acento caricaturesco manufacturado. La que la llamó Miss Chile Picante durante 20 años. La que construyó el personaje de la dinamita mexicana como si la mujer real no existiera detrás. Y en su carta de despedida, en su último contacto con el mundo que había habitado durante 20 años, Lupe Vélez les agradeció. Algunos biógrafos interpretan esa frase como amargura irónica. Otros como la generosidad genuina de alguien que, incluso al final, prefería reconocer lo que había funcionado sobre lo que había fallado. Lo que sí es claro es esto. La segunda carta nombra a Beulah Kinder, su secretaria, como la única persona que conocía la verdad completa. No a su madre, no a sus hermanas, a su secretaria, la mujer que le era más leal, la que vivía más cerca de su vida real cotidiana, era una empleada. Eso también dice algo sobre cómo los años habían ido redistribuyendo la confianza de Lupe. Puso las cartas bajo el frasco de Seconal. Tomó 75 pastillas, según las fuentes más citadas, acompañadas de brandy. Y volvió a la cama rodeada de flores y velas, y murió ahí, exactamente como había planeado hacerlo. Beulah Kinder llegó a la mañana del 14 de diciembre de 1944. Encontró a Lupe exactamente como Lupe había dispuesto que la encontraran. El cabello cuidadosamente peinado derramándose sobre la almohada de seda blanca. El pijama azul plumbago. Las flores. Las velas apagadas. El Universal publicó la noticia el 15 de diciembre de 1944, faltando 10 días para Navidad. El titular decía: «Lupe Vélez se arrancó la vida. No quiso ver su honor mancillado». Honor. La palabra que en esa época y en esa cultura lo resumía todo. En México, la noticia casi le provocó un infarto a su madre Josefina. Su hermana Reina declaró a los periodistas:
Lupe era tan rara, desde chiquilla. Siempre procuraba aislarse, tener sus propios amigos y era tan violenta y tan dulce a la vez, un temperamento incomprensible. Violenta y tan dulce a la vez. Incluso en el duelo, la familia le puso el mismo par de adjetivos contradictorios que Hollywood le había puesto durante 20 años. Tenía 36 años. Había dejado una fortuna calculada entre $100.000 y $200.000. Nombró a su familia y a Beulah Kinder como herederas. El funeral en Glendale, California, fue el 17 de diciembre de 1944. Más de 4.000 personas desfilaron ante su ataúd. 4.000 personas que llegaron sin que nadie las llamara, que llegaron porque querían despedirse, porque Lupe Vélez había sido parte de sus vidas a través de una pantalla durante casi 2 décadas. Y esas 4.000 personas llegaron en un país que no era el de Lupe, en una industria que nunca la trató como a una igual, a decirle que la habían querido. En México, cuando sus restos llegaron a la Ciudad de México para el segundo funeral, miles más fueron. Cantinflas estaba ahí, Jorge Negrete estaba ahí, María Félix estaba ahí. Los más grandes nombres del cine mexicano, la generación que estaba construyendo la época de oro del cine nacional, llegaron a despedirla. Porque Lupe había sido la que abrió el camino, la primera, la que demostró que se podía. Y al frente del cortejo estaban 3 hombres cargando el féretro: Johnny Weissmuller, Arturo de Córdoba, Gilbert Roland. Los hombres que la habían destruido también cargaron su ataúd. No hay metáfora para eso. Es solo lo que pasó. Sus restos descansan en el lote de los actores de la ANDA, en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, donde están los actores, donde pertenecía. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 6927 de Hollywood Boulevard. Una estrella en el suelo. Los turistas la pisan sin saber quién es. En 2017, su ciudad natal, San Luis Potosí, le inauguró un busto en el Jardín de San Sebastián, en el barrio donde nació. Lo esculpió el artista Emilio Borjas. Más de 70 años después. San Luis Potosí tardó más de 70 años en decirle que la recordaba. Pero entre el funeral de diciembre de 1944 y ese busto de 2017, hubo décadas de silencio incómodo. El suicidio de Lupe Vélez confrontó a la opinión pública de una manera que México no estaba preparado para manejar. La investigadora del Google Arts y Culture, que publicó su análisis en 2020, basado en archivos de hemerotecas mexicanas, lo documenta con claridad. El suicidio y el embarazo fuera del matrimonio eran, desde la perspectiva religiosa y social de la época, 2 pecados. Lupe se encontraba en un callejón sin salida desde el punto de vista de la moralidad predominante. La prensa mexicana de diciembre de 1944 trató el suicidio con una mezcla de tristeza genuina y juicio moral. Por un lado, la admiración por la actriz que había llevado el nombre de México al mundo. Por otro, el rechazo a la decisión que había tomado. Una mujer que se quita la vida en el México católico de los años 40 era una historia difícil de contar sin emitir un juicio. Y eso creó un silencio particular alrededor de Lupe Vélez en México. Un silencio diferente al de Hollywood, que la había convertido en un chiste. El silencio mexicano era el de la incomodidad, el de los temas que no se discuten en familia, el de la figura que se recuerda con orgullo cuando triunfó, pero que se menciona con cuidado cuando se habla de su final. Ese silencio duró décadas. Dolores del Río, la otra gran actriz mexicana de esa época, sobrevivió y regresó a México y se convirtió en una figura de la época de oro del cine mexicano. Del Río tiene retrospectivas. Del Río tiene documentales. Del Río tiene el tipo de legado institucional que se construye cuando una persona vive lo suficiente y en las condiciones correctas. Lupe murió a los 36 años, fuera del matrimonio, embarazada, en Beverly Hills. Y México tardó décadas en encontrar la manera de hablar de ella sin incomodarse. La escritora Celia del Palacio lo nombró con honestidad en el prólogo de su libro de 2014.
Quise recuperar la vida y talento de Lupe Vélez. Fue reconocida en todo el mundo, pero menos en México. Este libro es una especie de homenaje a ella y a su trabajo. Reconocida en todo el mundo, pero menos en México, ahí está el peso de ese silencio. La dinamita mexicana que México le exportó al mundo durante 20 años fue durante décadas más famosa fuera que dentro de su propio país. Y la razón no fue solo Kenneth Anger, ni Hollywood Babylon. Fue también la incomodidad de un país que prefería no hablar de las mujeres que morían de maneras que cuestionaban sus propias normas sociales. Aquí viene lo cuarto que te prometí, la parte que convirtió la muerte digna de Lupe en una broma de décadas. 15 años después del 14 de diciembre de 1944, en 1959, un hombre llamado Kenneth Angermeyer, que firmaba con el nombre artístico Kenneth Anger, publicó un libro en Francia. Anger era un cineasta de vanguardia que había crecido en Hollywood y que tenía, según sus propias declaraciones, una relación particular con la verdad. El historiador de cine Kevin Brownlow lo documentó citando al propio Anger, que describía su método de investigación para el libro como telepatía mental, principalmente. El libro se llamaba Hollywood Babylon. Detallaba, supuestamente, los escándalos más oscuros de las estrellas de Hollywood desde los años del cine mudo hasta los años 50. Sobre la muerte de Lupe Vélez, Anger escribió lo siguiente. Escribió que la noche de su muerte, Lupe había comido comida mexicana con especias que reaccionaron químicamente con el seconal que había tomado. Que las náuseas la hicieron levantarse de la cama y correr al baño. Que resbaló en el suelo del baño. Que se golpeó la cabeza con la taza del inodoro. Y que su secretaria la encontró al día siguiente muerta, con la cabeza metida en el retrete, ahogada en su propio vómito. 15 años después de la muerte. Inventado, sin un solo documento de respaldo, sin el informe del forense, sin las declaraciones de los testigos, sin nada más que la imaginación de un hombre que describió su método como telepatía. El libro fue prohibido en los Estados Unidos en 1965, cuando llegó al país. No se republicó hasta 1975, pero para entonces ya era demasiado tarde. La historia del inodoro había circulado. The Daily Beast describió el libro de Anger como esencialmente una obra de ficción. No hay duda de que muchas, si no todas, las historias que Anger comparte en su delgada Biblia no tienen mérito. The New York Times, en la reseña del segundo lanzamiento en 1975, escribió que si se puede decir que un libro como este tiene encanto, radica en el hecho de que aquí hay un libro sin un solo mérito redentor. Pero el daño estaba hecho, porque la historia del inodoro encajaba perfectamente con el personaje que Hollywood había construido alrededor de Lupe durante 20 años. La latina explosiva que no puede controlarse, que ni siquiera puede morir con dignidad. La historia era absurda, grotesca, humillante. Y circuló con la velocidad de las leyendas urbanas porque le daba a la gente exactamente lo que las leyendas urbanas le dan: la confirmación de algo que ya creían. En el episodio de Los Simpsons del 22 de febrero de 1997, el personaje de John Waters bromea sobre dónde Lupe compró su inodoro. 53 años después de su muerte, seguía siendo un chiste. En el episodio piloto de Frasier, en 1993, la referencia a Lupe es directamente al inodoro. Andy Warhol hizo en 1966 una película corta llamada Lupe, con Eddie Sedgwick interpretando a Vélez. La película termina con Sedgwick boca abajo en un retrete. Todo esto ocurrió mientras la mujer real, la que había llegado a Hollywood a los 19 años sin nada, la que había filmado con D.W. Griffith y Victor Fleming y Cecil B. DeMille, estaba sepultada bajo una carcajada de burla. En 2013, casi 70 años después de la muerte de Lupe, los archivos del caso policial produjeron algo que nadie había publicado hasta entonces: una fotografía del cuarto donde Lupe murió. La fotografía mostró a Lupe en el suelo de su habitación al lado de la cama, sin inodoro, sin baño, sin vómito, sin la caída ridícula y grotesca que Anger había descrito. El informe del forense de 1944
Los reportajes de El Universal y de los periódicos de California del 14 y 15 de diciembre del mismo año, todos decían lo mismo. Lupe murió en su habitación. Su secretaria Beulah Kinder la encontró exactamente como Lupe había dispuesto que la encontraran. Peacefully, en paz. La biógrafa Michelle Vogel lo documentó en su libro de 2012. Es imposible que alguien que ha ingerido esa cantidad de Seconal se levante de la cama y camine al baño. El Seconal no funciona así. El cuerpo no funciona así. La historiadora y escritora Karina Longworth dedicó en diciembre de 2018 un episodio completo de su podcast You Must Remember This al análisis de esta falsedad. El título era exactamente ese: Lupe Vélez, Fake News, Fact-Checking Hollywood Babylon. Longworth concluyó que la fabricación de Anger sobre la muerte de Lupe revela un racismo vicioso además del sexismo habitual de Hollywood Babylon. Racismo vicioso. Esas fueron las palabras. Y tiene sentido cuando lo piensas en el contexto correcto. La historia del inodoro no era solo una mentira. Era una mentira racista con una arquitectura muy precisa. Decía, esta mujer que se atrevió a llegar tan alto, que filmó con los más grandes directores del mundo, que enamoró a Gary Cooper y se casó con Tarzán, que fue la primera latina en protagonizar una saga cinematográfica, esa mujer murió de la manera más ridícula y grotesca posible. Murió como el chiste latinoamericano que siempre fue. Murió como la dinamita mexicana que nunca pudo controlarse ni siquiera al final. Eso dijo la historia del inodoro. Pero hay algo más. Algo que los análisis más recientes señalan con claridad. La historia de Anger fue aceptada tan fácilmente porque la industria ya había hecho el trabajo previo. Hollywood había pasado 20 años construyendo a Lupe Vélez como alguien que no podía controlarse, como alguien ridícula en su exceso, como alguien cuya naturaleza era el caos y la exageración. Cuando Anger publicó que había muerto de manera ridícula y caótica, el público no necesitó evidencia. Encajaba. Era consistente con el personaje que habían conocido durante 2 décadas en la pantalla. Eso es lo que hace el racismo cuando se instala en la cultura popular a través del entretenimiento. Prepara el terreno. Construye el molde antes de que lo necesites. Y cuando llega el momento de humillar a alguien, el molde ya está listo y el público ya está predispuesto a creerlo. La historia del inodoro no necesitó evidencia porque la evidencia ya existía en forma de 20 años de películas donde la latina explosiva era siempre el origen del caos. Y durante décadas, nadie la cuestionó con suficiente fuerza. Hasta 2012, cuando Michelle Vogel publicó su investigación. Hasta 2013, cuando apareció la foto policial. Hasta 2018, cuando Karina Longworth dedicó un episodio completo a desmantelar la mentira. 69 años. Ese es el tiempo que tardó la verdad en ganarle a la mentira. Y aún así, busca hoy Lupe Vélez en inglés en Internet y encontrarás referencias al inodoro. La mentira no murió, solo está herida. Hay un momento en esta historia que nadie suele subrayar, pero que lo dice todo. El 14 de diciembre de 1944, la misma mañana en que Beulah Kinder encontró el cuerpo de Lupe en Beverly Hills, otra persona recibió una llamada. Según la versión del periodista Robert Schlatzer, Clara Bow, la actriz que fue novia de Gary Cooper antes de Lupe, recibió una llamada de Cooper en estado de shock, llorando, gritando que iba a matar a Ramon. Si eso es verdad, significa que Cooper y Lupe habían mantenido algún tipo de contacto durante 13 años. Significa que él sabía de su vida, de su relación con Ramon, quizás del embarazo. Significa que el hombre que la había dejado porque la Paramount y su madre le dijeron que lo hiciera, nunca terminó de soltar ese hilo. Y la tarde del 14 de diciembre de 1944, cuando todo terminó, lo que quedó fue una llamada telefónica. Eso también forma parte de esta historia. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1908. Nace en San Luis Potosí. 1921. La mandan a un convento en Texas a los 13 años. 1924.
Muere su padre durante una rebelión armada. Empieza a trabajar en una tienda de ropa. Tiene 16 años. 1925. Primera aparición en el Teatro Bataclan, Ciudad de México. 1927. Llega sola a Hollywood a los 19 años. Primer papel importante junto a Douglas Fairbanks. 1929. Conoce a Gary Cooper en el rodaje de Wolf Song. Empieza el romance más importante de su vida. 1931. Cooper se va a Europa. Lupe lo sigue a la estación de tren con un arma. Dispara y falla. La relación termina. Cooper sigue su carrera sin consecuencias. Lupe sigue sola. 1933. Se casa con Johnny Weissmuller en Las Vegas. 1934. Primera demanda de divorcio por crueldad física. Se reconcilian. 1937. Regresa a México. 10.000 personas la reciben. Conoce a Arturo de Córdoba durante el rodaje de La Zandunga. 1939. Divorcio definitivo de Weissmuller. La RKO no renueva su contrato. 1939 a 1943. 8 películas de la serie Mexican Spitfire. Éxito de taquilla. Molde del estereotipo de la latina en Hollywood. 1943. La serie termina. El trabajo se reduce. 1944. Descubre que está embarazada. Harold Ramón resulta tener otra prometida. La hermana Josefina la abandona cuando más la necesita. 12 de diciembre de 1944. Cena de despedida con mole y tortillas hechas a mano. 13 de diciembre de 1944. Cena con sus 2 mejores amigas. Última noche con vida. 14 de diciembre de 1944. Muere en Beverly Hills. Tiene 36 años, 4 meses y 26 días. 1959. Kenneth Anger publica La mentira del inodoro en Hollywood Babylon. 1965. El libro llega a los Estados Unidos. Es prohibido, pero ya circuló. 1975. Se republicó. La mentira se amplifica. 1993. Fraser usa la referencia del inodoro en su episodio piloto. 1997. Los Simpsons usan la referencia del inodoro. 2012. Michelle Vogel publica la investigación más completa sobre la vida de Lupe. 2013. Una foto policial demuestra que Anger mintió. 70 años después. 36 años. Más de 40 películas. 3 idiomas. 2 continentes donde actuó en escenarios en vivo. 5 grandes amores. 0 hijos que sobrevivieran. 0 matrimonios que duraran. 10.000 personas en el aeropuerto de México cuando regresó en 1937. 4.000 personas desfilando ante su ataúd en Los Ángeles. 70 años de una mentira que enterró a la mujer real debajo del chiste. ¿Es esto mala suerte? Cada hombre en la vida de Lupe eligió, en el momento decisivo, proteger su propia carrera, su propia imagen, su propia conveniencia, antes que protegerla a ella. Cooper escuchó a su madre y a los productores de la Paramount. La elección fue racional desde su punto de vista. Una carrera en Hollywood de décadas, 2 Oscars, una vida larga y respetada. A un lado, Lupe a otro lado. La balanza no era difícil de inclinar. Weissmuller entró al matrimonio con una historia previa de denuncias de crueldad. Su primera esposa, Bobby Ernst, también lo había acusado de conducta inapropiada. Weissmuller traía el patrón puesto. Y Lupe, que necesitaba el matrimonio con la urgencia de alguien que ha visto cómo el tiempo pasa y los hijos no llegan, lo ignoró o no lo vio. De Córdoba, si las versiones más documentadas son ciertas, llegó a la vida de Lupe cuando ella tenía 29 años y acababa de firmar un divorcio. Llegó en un momento de vulnerabilidad y usó ese momento para establecer una relación que duró años,
que la afectó económicamente según su propia madre, y que al final la dejó embarazada y sola en una ciudad que no era la suya. Ramón llegó el último, el más joven, el más inexperto en apariencia, el que más claramente parece haber mentido desde el principio. 4 hombres, el mismo patrón, la misma elección final. Ellos eligieron su conveniencia. Lupe pagó el precio. Y la industria que empleó a todos esos hombres también empleó a Lupe, pero de manera diferente. A ellos los protegió. Sus escándalos se manejaban, sus imágenes se construían, sus carreras continuaban. A Lupe la usó como producto durante 20 años, y cuando el producto se agotó, buscó el siguiente. Y cuando murió, un hombre que nunca la conoció, inventó la historia que más daño podía hacerle a su memoria. Una historia diseñada específicamente para que la latina explosiva muriera como el chiste que siempre le dijeron que era. Eso fue lo que pasó. No fue mala suerte. Fue el resultado de cómo funcionaba el sistema. Cada engranaje hizo exactamente lo que debía hacer. La Paramount protegió a su estrella. La madre de Cooper protegió a su hijo. Los estudios construyeron el personaje que vendía. Anger publicó la mentira que entretenía. Los medios la amplificaron porque confirmaba lo que ya creían. Todo funcionó perfectamente, solo que el precio lo pagó Lupe. Lupe Vélez merecía que la vieran. No como la dinamita mexicana, no como la pantera mexicana, no como señorita Cyclone, ni Hot Tamale, ni Miss Chile Picante. Como la mujer que llegó a los 19 años a un país que no era el suyo. Aprendió sus reglas, las jugó mejor que muchos de los que las habían inventado y que al final pagó el precio que la industria cobraba a las mujeres que no encajaban en ninguna de las cajas disponibles. Como la comediante de timing perfecto, como la actriz que podía filmar la misma escena en inglés y en español el mismo día con diferente énfasis en los 2 idiomas. Como la mujer que diseñó una habitación especial en su casa para el hombre que amaba y la mantuvo cerrada después de la ruptura porque era incapaz de dejar ir lo que había sido real. Como la hija que mandó dinero a su familia durante 20 años sin fallar. Como la amiga que Estelle Taylor lloró el 14 de diciembre de 1944 y siguió llorando el resto de su vida. Como la muchacha que a los 16 años dobló ropa en una tienda de la Ciudad de México después de que mataron a su padre y que 3 años después estaba actuando en Hollywood con Douglas Fairbanks. Eso era suficiente para una vida. Más que suficiente. Ese arco de 16 a 19, de vendedora de ropa a estrella de Hollywood, debería haber sido la historia que quedó. Pero el sistema no permite que la historia quede en el triunfo. El sistema necesita el molde. Y cuando el molde se rompe, o cuando quien lo lleva ya no puede sostenerlo, el sistema construye otra historia. Una que reemplaza el triunfo con el ridículo. La serie Mexican Spitfire fue un éxito de taquilla. Y fue también el molde que Hollywood exportó al mundo como la representación definitiva de la mujer latinoamericana. Explosiva, temperamental, incapaz de controlarse, adorablemente caótica en una manera que entretiene, pero no amenaza. La académica Rosalinda Fregoso, en análisis citados en estudios universitarios sobre representación latina en el cine, trazó la línea directa entre Lupe Vélez en 1940 y décadas de personajes femeninos latinos en Hollywood. La reportera de El Comercio de Lima lo articuló con claridad en un análisis de 2022. Comparó directamente la Carmelita de Lupe con el personaje de Modern Family que Sofía Vergara interpretó 70 años después. 70 años. El mismo personaje. La misma función narrativa. La misma latino que no puede controlarse y hace reír al público americano con su descontrol adorable. La mujer que más contribuyó a crear ese molde fue también la que más sufrió por estar atrapada en él. Ella lo sabía. La historiadora Celia del Palacio, en el libro Hollywood era el cielo, de 2014, documenta que Lupe protestaba constantemente en privado por el encasillamiento, que pedía papeles diferentes, que señalaba lo absurdo de los guiones que le daban, que reclamaba que la presentaran como lo que era, una actriz de primer nivel que hablaba 3 idiomas
y había trabajado con los mejores directores del mundo. Nadie le dio lo que pedía. Y después de que murió, durante décadas, nadie le dio siquiera la verdad sobre cómo había muerto. Piensa en eso un momento. Murió con dignidad, exactamente como lo planeó, con flores y velas y el pelo peinado en una cama de seda. Y durante 70 años, la historia que sobrevivió fue que había muerto ridículamente, con la cabeza en un inodoro. La dignidad que ella misma se construyó le fue robada después de muerta. Eso también forma parte del patrón. El sistema que durante 20 años le negó papeles que la reflejaran como era, después de muerta le negó incluso la manera en que murió. Hoy tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 6927 de Hollywood Boulevard. Hoy tiene un busto en San Luis Potosí, inaugurado en 2017, más de 70 años después de su muerte. Sus películas están en YouTube: The Girl from Mexico, Wolf Song, Resurrection, La Zandunga. Puedes ver a Lupe Vélez ahora mismo, esta noche, en la pantalla que tienes en la mano. Está ahí, viva, con el timing perfecto y los ojos que llenaban la cámara y la risa que era simultáneamente el personaje y la persona real detrás del personaje. Y el mundo, lentamente, ha empezado a recordarla de otra manera. En 2012, cuando Michelle Vogel publicó Lupe Vélez, The Life and Career of Hollywood's Mexican Spitfire, fue la primera vez que una investigación académica exhaustiva se oponía con evidencia a la versión de Anger. Vogel pasó años revisando archivos de prensa, registros de tribunales, declaraciones de testigos, Informes de forense. El libro existe, está disponible, dice la verdad. En 2014, la escritora e historiadora mexicana Celia del Palacio publicó Hollywood era el cielo, una novela biográfica sobre la vida de Lupe, publicada por la editorial Suma de Letras. Del Palacio llegó a ese libro después de que su esposo le pusiera delante un artículo sobre Lupe y le dijera: «Este es tu personaje». Pasó años investigando, recorriendo los lugares donde Lupe vivió, leyendo los archivos. El resultado es un retrato que trata a Lupe como lo que era, una mujer extraordinaria en una época extraordinaria, no un chiste con piernas. En mayo de 2023, en San Luis Potosí, empezaron las grabaciones de una película biográfica sobre la vida de Lupe Vélez. La actriz que la interpreta es Itatí Cantoral. El proyecto existe, lo que ya es una victoria en sí misma, que alguien decidió que la historia de Lupe merecía ser contada en pantalla grande con el rigor y el respeto que merecía. Y en 2018, la historiadora y escritora Karina Longworth, en su podcast You Must Remember This, dedicó un episodio completo a demostrar, con evidencia y análisis, que Kenneth Anger mintió. Ese episodio se puede escuchar todavía. Fue escuchado por cientos de miles de personas. Cada vez que alguien lo escucha, la verdad gana un poco de terreno. 70 y tantos años después de la muerte de Lupe Vélez, la verdad sobre cómo murió está disponible para cualquiera que la busque. El problema es que la mentira también está disponible. Y la mentira lleva 70 años de ventaja. Ahí está la de verdad, la que no murió en ningún inodoro, la que murió rodeada de flores y del olor a nardos y gardenias en una habitación que era exactamente lo que ella quiso que fuera, la que firmó su última carta con Amor, Lupe. Solo soy Lupe. Eso era suficiente. Debería haber sido suficiente. No lo fue para Hollywood, pero puede serlo para nosotros. Pero la historia de Lupe Vélez no existe en el vacío. Existe en una cadena de mujeres latinoamericanas que llegaron a Hollywood con talento extraordinario y se encontraron con una industria que tenía más interés en el molde que en la persona. Una cadena que empieza con Lupe en 1927 y sigue hasta nuestros días con nombres diferentes pero el mismo patrón reconocible. Quizá tú también conoces una historia como esta, alguien que tuvo que reducirse para caber en lo que el sistema esperaba de ella. Alguien que pagó el precio de ser demasiado en un espacio que no estaba hecho para contenerla. Las historias de Lupe Vélez no terminaron con Lupe Vélez. Y hablando de mujeres que Hollywood no supo qué hacer con ellas, hay una historia que México necesita escuchar.
Una historia sobre otra actriz mexicana que llegó a Hollywood en la misma época que Lupe, que alcanzó cimas que Lupe nunca pudo alcanzar y que tomó la única decisión que podía salvarla: irse. La próxima semana, la historia completa de Dolores del Río, la actriz que volvió de Hollywood porque prefería ser alguien en México que nadie en Los Ángeles. Y lo que esa decisión le costó, y lo que le dio, y por qué esa elección que para algunos fue una rendición, fue en realidad el único acto de resistencia disponible. El paralelo con Lupe es inevitable. Las dos eran mexicanas, las dos eran talentosas. Las dos navegaron el mismo sistema, en el mismo periodo, desde posiciones distintas. Una sobrevivió y la otra no. Y la diferencia entre las dos tiene que ver con algo más profundo que la suerte o el talento. Tiene que ver con quién te deja ser el sistema en el que estás atrapada. Porque Hollywood no trata igual a todas las mujeres, pero tampoco perdona a ninguna de las que no caben en el molde. Eso fue lo que aprendió Lupe Vélez, la dinamita mexicana, en sus 36 años de vida. Y eso es lo que México tardó 80 años en escuchar completo. Antes de irnos, hay algo que necesito decirte. Esta historia se suele contar como una tragedia. Como la historia de una mujer que amó demasiado, que vivió demasiado, que terminó demasiado pronto. Y todo eso es verdad. Pero también es la historia de una mujer que llegó a los 19 años a un país que no era el suyo, sin nada más que su talento y su determinación, y que se abrió camino hasta convertirse en la primera actriz latinoamericana en protagonizar una franquicia cinematográfica, en actuar en Broadway, en trabajar en teatro en Londres, en filmar con D.W. Griffith, Victor Fleming, Cecil B. DeMille y William Wyler, en hablar 3 idiomas en pantalla y 2 en la vida real, en mandar dinero a su familia durante 20 años sin faltar. Eso también es Lupe Vélez. Y eso, la parte del triunfo, la parte del logro extraordinario, es la que más fácilmente se pierde cuando la historia termina mal. Cuando el final es difícil, tendemos a leer toda la vida anterior como una preparación para ese final. Como si todo lo que Lupe construyó existiera solo para caer. No existía para caer. Existía en sí mismo. Era real mientras sucedía. La risa del público en el Teatro Lírico en 1925 era real. La emoción de la primera pantalla en Hollywood en 1927 era real. Los 3 años con Gary Cooper, por más que terminaran como terminaron, fueron reales mientras duraron. Las 8 películas de Mexican Spitfire, con todo lo que tenían de trampa y de molde, también contenían las actuaciones reales de una comediante extraordinaria. La vida de Lupe Vélez no fue un preludio a su muerte. Fue una vida completa, intensa, llena de trabajo y de amor y de dolor y de 4.000 personas que llegaron sin que nadie las llamara a despedirse de ella en Glendale, California. Ese es también el guión de Lupe Vélez. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas sobre lo que el sistema del entretenimiento les hizo a las primeras actrices latinas deben contarse y recordarse, dale like a este video. Suscríbete porque la próxima semana la historia de Dolores del Río va a cambiar lo que crees saber sobre la época de oro del cine mexicano y sobre las decisiones que las mujeres toman cuando el sistema las tiene arrinconadas. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que Hollywood ha cambiado lo suficiente desde la época de Lupe Vélez? ¿O el estereotipo de la latina explosiva sigue vivo y vendiendo boletos? Porque las leyendas son humanas. Y cuando olvidamos la humanidad detrás de la leyenda, nos quedamos solo con el chiste. Nos vemos la próxima semana.